de acuerdo al tipo de moléculas, pues las moléculas que forman son muy grandes. Tenemos los monosacáridos, para empezar, son la unidad. Es la unidad con la que se van a empezar a estructurar estas moléculas grandes. Entonces, los monosacáridos son los monómeros, la parte más pequeñita, ¿sí? Aquí tenemos estos tres de ejemplo. Un carbohidrato, la galactosa, la glucosa y la fructosa, ¿sí? Entonces, estos son de forma individual. Eh, ya cuando se unen dos de estos, por ejemplo, van a ser los disacáridos, ¿sí? Pueden ser iguales o diferentes. Entonces, se va a formar el disacárido. En este ejemplo tenemos la sacarosa, ¿sí? Formado entre glucosa y fructosa. Aquí lo importante va a ser este enlace que se forma ahí. Más adelantito no vamos a tardar mucho en platicar sobre este enlace. ¿Sí? Este es el importante para que se pueda dar la unión entre monosacáridos, disacáridos y formarse los polisacáridos. Sí, los polisacáridos ya habíamos platicado que eran moléculas de 30 o más moléculas de monómeros. Entonces, este tipo de moléculas grandes, aquí tenemos una fracción, sí van a ser las de reservas, el almidón, la celulosa o el glucógeno. Bueno, aquí tenemos este detallito. Para que se pueda dar la unión entre monosacáridos, va a ser a través de los grupos oxidrilo que tiene cada molécula. Esto va a ser por una hidrólisis. ¿Qué va a ser? Va a ser el rompimiento a través o por enlaces de agua, ¿sí? Entonces, lo que se forma es un enlace tipo éter, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un oxidrilo. Y aquí tenemos la otra fracción del oxidrilo. Lo que va a hacer es que se va a romper ese enlace, se va a formar a su vez agua, ¿sí? Pero se rompen enlaces. Y entonces lo que se va a generar es esta producción de agua que va a favorecer este enlace. Este enlace es el importante, ¿sí? Enlace tipo éter, porque digamos, es radical, oxígeno radical, ¿sí? Por eso dice análogo al éter, ¿sí? Es el enlace glucosídico. Esto va a ser lo que nos permita que se una un monómero o con otro monómero, o lo que acabamos de mencionar, un monosacárido con otro monosacárido, y ya sea que se formen los disacáridos o bien los polisacáridos de almacenamiento. ¿Sí se entiende cómo se da la formación del enlace glucosídico? Aquí se rompe este enlace del oxidrilo, ¿sí? Y sale una molécula de OH. Aquí se rompe el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, saliendo el hidrógeno solito. Estos dos se van a unir. Esa unión es la que nos va a dejar como producto este residuo de agua, ¿sí? Entonces, al quedarse libres, déjenme cambiar de color. Al quedarse libre este electrón y el electrón del oxígeno, se va a dar esa unión. Esa unión es lo que nosotros estamos representando aquí. Es el enlace glucosídico, análogo al éter, ¿sí? Donde es el radical, el oxígeno, y el radical, estos radicales sería cada uno de los monosacáridos. ¿Sí me doy a entender con el enlace glucosídico? Entonces es como si se separa el hidróxido de la galactosa y de la glucosa nada más se separa el hidrógeno, ¿no? Entonces Ajá, por eso, o sea, se juntan esas, el OH y la H son dos H y una O. ajá, sí, así tal cual. Igual puede ser que se desprenda aquí el hidrógeno y de acá se desprenda el OH, ¿sí? Y se va a unir a través de un oxígeno. Sí, acuérdense que el oxígeno tiene un par de electrones sin compartir. Aquí tiene dos juntitos, esos están estables. Entonces las uniones van a poder ser
por cualquiera de estos lados, ¿sí? ¿Sí, Frank? Sí, está bien. Gracias. Órale, gracias. Bueno, entonces, a partir de la formación de los enlaces glucosídicos, pues es que se van a formar diferentes carbohidratos, ¿sí? Ya vimos que hay diferentes. Me voy a regresar un poquito a la de aldosas y cetosas, solamente para que vean el tipo de carbohidratos que hay, ¿sí? Está el gliceraldehído, la eritrosa, la treosa, la lixosa, la silosa, arabinosa, ribosa, y de ahí los que pueden ser los monosacáridos que nos van a dar los disacáridos o los polisacáridos más grandes, van a ser estas: alosa, altrosa, glucosa, manosa, la gulosa, ¿sí? Idosa, la galactosa y la talosa. Esto en cuanto a las aldosas. De las cetosas, tenemos la hidroxiacetona, tenemos la eritrulosa, la ribulosa, la silulosa, la sorbosa y la tagotosa. ¿Sí? De acá, esta es una de las que participa mucho, la fructosa, el que se encuentra en la fruta, y la sicosa, ¿sí? Entonces, estas las vamos a ver que participa mucho. Ahora me voy a ir ya directo a esta de las fuentes de los polisacáridos, de los carbohidratos, y vean, ¿sí? La glucosa, ¿dónde la vamos a encontrar? La glucosa va a estar en la sacarosa, ¿sí? En la lactosa de la leche, en la maltosa, en la celuliosa. Y vean, la sacarosa, esto es la que está en la caña de azúcar, ¿sí? Aquí está el monosacárido glucosa, ¿sí? Y el de fructosa, aquí está el enlace glucosídico. Entonces, una vez que nosotros entra a nuestro organismo, se rompe este enlace, ¿sí? Y tenemos nosotros glucosa y fructosa, que va a ser los carbohidratos que nos mantengan las funciones de circulación, de respiración, de funcionamiento de los órganos, que cuando recuerdan mucho, no sé, ojalá que sí lo recuerden, cuando iban a los actos o a los desfiles. ¿Sí recuerdan eso o ya se les olvidó? ¿Qué? Bueno, que cuando iban a los actos y a los desfiles, era algo muy común cuando iba a empezar ya sea el acto o durante el acto, que pasara algo ahí entre los compañeritos. ¿Alguien recuerda qué sucedía? Se desmayaban, ¿no? ¿Se desmayaba? Era común que se desmayaran, ¿sí? Y lo primero que les decían era Que se comieran un dulce. que se comieron un dulce o no desayunaste, ¿sí? La ingesta que traían de glucosa era muy poca. Entonces, lo primero que les hacían era: tráete un dulce, o como dice ahora ¿cómo se llama? Un meme, que ¿qué? Tráeme la presión porque se me bajó la coca o algo así, ¿no? Entonces, hay bajas de carbohidratos, y lo que inmediatamente se hace es inyectarles este disacárido en forma de dulce o en la coca. Sí, hay casos muy extremos, por ejemplo, de diabéticos que se les baja mucho el azúcar, sí, se llegan a poner muy mal. Y un caso extremo es que les pongas azúcar en la boca, así como a puños. ¿Para qué? Para que una vez que entra al organismo, desde la boca, nosotros cuando nos dan un dulce, una paleta, los masticamos de manera inmediata. ¿O qué hacemos con el dulce? No, lo chupamos. Lo chupamos.
La acción de chuparlo va a hacer que nosotros empecemos a salivar en exceso, ¿sí? Y esa saliva lo que tiene es una gran carga de amilasa. Esta amilasa lo que va a empezar a hacer es a romper el enlace glucosídico. Y una vez que rompe el enlace glucosídico, a través de las células empiezan a absorber la glucosa y la fructosa. Y entonces ya como hay carbohidratos, estos carbohidratos empiezan a ser absorbidos en el tracto de la boca al esófago, ni siquiera alcanza a llegar al estómago, cuando ya empieza a causar los efectos, empieza a pasar a torrente sanguíneo, ¿sí? Y llega a cerebro. Y ya en cerebro, entonces, pues empieza a recuperarse conciencia, empieza a tener otra vez el conocimiento, entonces la energía otra vez empieza a fluir. Y eso es gracias a que se da este rompimiento por la amilasa. La amilasa es lo que nosotros le decimos saliva, ¿sí? Y en todos los alimentos ocurre lo mismo. Entra el alimento, la trituración por parte de la dentición, lo que es la masticación, ¿sí? Desde ese momento empieza ya la boca a trabajar y hacer un proceso de absorción de los carbohidratos, ¿sí? Y los carbohidratos más complejos, más difíciles de digerir, pues sí van a bajar por el esófago, va a empezar el esófago a hacer un movimiento ahí de presión hasta llegar al estómago, y en el estómago todo el proceso de digestión donde se van a seguir rompiendo estos enlaces glucosídicos y empezar a ser absorbidos para que puedan mantenerse como la parte circulante de la glucosa, ¿sí? Que va a llegar a todas las células y empezar el ciclo de Krebs, que ustedes ya conocen, que les explicó ahí el doctor en algún momento. Entonces, vean aquí tenemos otro disacárido, la lactosa. Esta la tenemos la maltosa, ¿sí? Igual son dos moléculas de glucosa que se va a romper este enlace glucosídico. Aquí tenemos la lactosa. ¿Esta dónde la encontramos? ¿Sabe? Pues en la leche, ¿no? En la leche. Por eso los que ya no toleran la leche normal, sí, que le dicen la leche entera, sí, les tienen que dar leche deslactosada, porque este carbohidrato ya les cae mal, ya no lo tolera su cuerpo, no lo puede desenvolver y los empieza a hacer sentirse incómodos, a tener problemas estomacales. Entonces, esta lactosa es la que encontramos en la leche, sí, y sucede lo mismo, porque nos cae re bien cuando, o por lo menos cuando salíamos de casa, nos decían, por lo menos tómate un pan con leche, ¿sí? ¿Por qué? Pues es una carga bien importante de carbohidratos, ¿sí? Tenemos en este caso lactosa y glucosa, ¿sí? Se rompe el enlace y se empieza a aprovechar los carbohidratos para que el organismo los empiece a digerir y a hacer sus almacenes, a hacer su distribución y se mantenga la función, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante que conozcamos qué tipo de carbohidratos son los que estamos consumiendo para que lo manejemos en un tiempo considerable para hacer nuestros alimentos a buenas horas y no tener los problemas de variantes de peso, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos todos estos carbohidratos? Pues la fructosa, ¿sí? Está normalmente en las frutas, ¿sí? En la miel, ¿sí? Actualmente nos la venden hidrolizada, que sería como en forma, lo que la confundimos con el azúcar normal, si no es un azúcar refinada. Entonces, tenemos el tipo de las sacarosas, la que le llaman la azúcar morena o la estándar, ¿sí? Y la refinada, que es la que es más blanquita. En este caso, lo más recomendable es consumir sacarosa o azúcar estándar, no refinada. Esos azúcares refinados son los que más daños pueden hacer, ¿sí? La galactosa pues se encuentra en la leche hidrolizada, lo que es la leche de polvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya viene procesada. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. Ok, No. ok. Bueno, ahora, el caso de la sacarosa, pues ya vimos, se encuentra en la caña de azúcar.
¿sí? O azúcar de remolacha, la lactosa en la leche, la maltosa en el almidón, ¿sí? La maicenita, las tortillas, ¿sí? El pan, la celuliosa es la celulosa, ¿sí? La celulosa, pues lo tenemos en los vegetales. Es lo que le va a dar la estructura a los vegetales. A partir de esto, pues, si nosotros juntamos muchos disacáridos o muchos monosacáridos, vamos a tener esto, los polisacáridos, este es el almidón. El exceso de almidones, vean nada más la cantidad de monosacáridos que tiene. Si normalmente nosotros consumimos lactosa o sacarosa así de manera simple, vean la fracción que genera un disacárido. Y cuando nos echamos un pan o después de algún alimento medio sano, le agregamos el pan, le agregamos cereales o de esas gentes que acostumbran mucho los cereales, sobre todo los cereales procesados, vean la cantidad de almidón que le están agregando y a esto todavía le ponen azúcar, sacarosa, ¿sí? Una cantidad de unas 2 cucharadas. ¿Cuánta cantidad de carbohidratos no se están agregando? ¿Sí? Y vean, esto es para una fraccioncita nada más de lo que está recibiendo la célula. ¿Sí? Solo es este cachito. Ahora agréguenle que sea toda esta molécula. ¿Sí? Cuando normalmente la célula trabaja con estas dos. Esto es como cuando les platicaba de aquel pastel, ¿no? Si yo te paso y te regalo un pastel y te lo dejo el lunes y después te veo el viernes y te digo, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el pastel? ¿Estuvo rico? Y pues no, ni lo he probado. Pues a ver, siéntate ahorita y te lo vas a comer todo para que me platiques cómo te fue. Pues era más fácil ir comiendo de a rebanaditas que por grandes fracciones, ¿no? Y eso es lo que Profe, hacemos. Sí, sí, Por ejemplo, ahorita de la este, también se encuentra en forma natural. Es que, bueno, vi un video de cocina y dicen ajá. la papa la dejaban remojando en agua para quitarle el almidón. Pero no sé si ese almidón es el mismo almidón que usted había dicho de, por ejemplo, un alimento procesado. Sí, 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 sí. Los almidones lo que se trata es de desnaturalizarlo, sí, de romperlo, de hacer estas fracciones como más chiquitas, ¿sí? Finalmente, pues va a ser almidón. Y a la hora de que entre al proceso de digestión, pues sí, va a ser lo mismo, va a facilitar, digamos, el proceso de digestión. Ya se lo entregaste fraccionadito, ¿sí? Entonces va a ser más fácil que lo digiera. Pero finalmente, si hay un exceso, pues ¿qué va a pasar? Si por ejemplo, tenemos, esto es correspondencia, ¿no? Esto es paquetería. Aquí tenemos un paquete, otro paquete, otro paquete, otro paquete, y solo hay un mensajero. Y le dicen, todos estos paquetes los debes entregar en 10 minutos. ¿Le va a ser suficiente al mensajero? Oh, Pues no va a alcanzar. ¿Y qué va a hacer el mensajero? Bueno, los subo a la camioneta y aquí los dejo. Sí, aquí los voy dejando. Y entonces sí, va a dejar una cantidad aquí acumulada. Y en 10 minutos después o 20 minutos después le van a volver a dar otra dosis de paquetes. Entonces va a decir, sí, aquí los voy a dejar mientras ahorita los termino de repartir. Va y deja 2 paquetes de 20 y le volvemos a echar otra cantidad de carbohidratos para que los vuelva a repartir. Sí, ahorita los vuelvo a juntar. ¿Qué estará pasando con toda esta cantidad de almidón? ¿Se estará aprovechando o se estará acumulando? pues sí, se acumula porque no alcanza a digerirlo todo. Ah, pero en cambio, si por acción del ejercicio le provocamos más movilidad, esto va a implicar que haya más mensajeritos que se dediquen a llevarlo a donde tiene que llegar. Entonces, esto se empieza a distribuir. 20 se lleva uno, 20 se lleva otro, 20 se lleva otro, y conforme hacemos más ejercicio, habrá más demanda de las células.
al haber más demanda de las células, la energía se empieza a gastar y ya no se va a acumular, ¿sí? Entonces, sí, los almidones nos hacen falta, las grasas nos hacen falta, pero así como nos hacen falta, pues tenemos que estar dosificándole. ¿Para qué? Para que no se nos empiecen a acumular y a causarnos problemas. ¿Sí, Frank? Sí, profe, gracias. Vale, sale, gracias. Entonces, ¿dónde se van a estar almacenando estos polisacáridos? Bueno, pues el almidón lo hace en las plantas, ¿sí? Este es el almacén. El almidón se va a almacenar en las plantas, en los tubérculos, como la papa, como el camote, este tipo no podemos decir de frutas o de simplemente vegetales, lo correcto es llamarlos así, tubérculos, son los que nos van a dar grandes cantidades de almidón, ¿sí? El otro almacén de polisacáridos que tenemos es el glucógeno. El glucógeno normalmente lo vamos a tener, yo digo, lo tenemos los animales porque estamos en este género, ¿sí? La especie pues es humana, pero finalmente estamos en el género. Compartimos el hígado, que es donde se almacena mucho glucógeno, ¿sí? Y en los músculos, ¿sí? No sé si recuerden que en algún tiempo se daban las cuestiones de manifestación que por huelgas de hambre. ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? Como que me suena, pero no me acuerdo. Era una forma de hacer una manifestación Fue política. Mahatma Gandhi, creo, También, ajá, que hizo Mahatma Gandhi. eso Fue un de las personaje huelgas. pacifista que logró la independencia de su país sin una bala. Entonces, él estaba también muy delgadito a raíz de una huelga de hambre que hizo para manifestarse en contra del gobierno británico. Entonces, en su sistema, ¿qué fue lo que sucedió? Si no era muy gordo tampoco, pero siempre fue delgado. ¿Cómo fue que pudo mantener esa huelga de hambre? Bueno, lo que hacen es no comer sólidos, solamente les dan cierta cantidad de líquido para mantenerlos hidratados, ¿sí? Entonces, su hígado, sus músculos le estuvieron proporcionando este glucógeno, que ¿qué fue? El glucógeno lo que fue haciendo es darle pequeñas porciones de glucosa, ¿sí? Entonces, sacaba de sus reservas del hígado, de la grasita que tiene el hígado, del exceso que traen en los músculos, van sacando pequeñas fracciones de glucosa. ¿Para qué? Para mantener las funciones, para regular las funciones de los órganos, mantener el latido del corazón, el proceso del hígado, el flujo sanguíneo, la conciencia, es decir, que la glucosa también llegue al cerebro. En el cerebro también se almacena cierta cantidad de glucosa. Digamos que el cerebro, cuando hay falta de glucosa, podría ser de los primeros que empieza como a lanzar alarmas de que hay baja de glucosa, ¿sí? Que una de esas alarmas es el hambre, el mareo, ¿sí? Cuando ya es muy extremo el intentar del cerebro lanzar esa alarma, viene el vómito y cuando de plano no puede sostener ya el organismo, se apaga y entonces viene el desmayo. ¿Sí? Y esto es a raíz de qué? De que el cuerpo está demandando en ese momento mucha glucosa, de tanto que demanda no alcanza a sacarla de las reservas de almacenamiento, no alcanza a sacar ese glucógeno, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros estamos, esto lo he visto más en el gym que corriendo, que andando en bicicleta, lo he visto muy poco, porque el tipo de ejercicio, como que los músculos se fatigan más rápido en el gimnasio. No sé si les ha tocado los que han hecho gym, que después en una rutina o a la mitad de una rutina se marean. ¿Sí les ha Sí, pasado? me pasó, hasta me desmayé. Bueno, pues ¿qué fue? No tenías la suficiente ingesta de carbohidratos, tu alimentación no estaba lo suficientemente balanceada para que fuera dando esta dosis de glucosa, ¿sí? Y cuando le demandaste, agotaste esta reserva que tenían de inmediato, ¿sí? Entonces, es por eso que luego nos empezamos a sentir mal, ¿sí? Entonces, en nuestro cuerpo, en el hígado y en los músculos se encuentra el almacén de glucógeno, ¿sí? Y en el caso de la celulosa, pues es en las estructuras de los vegetales, los tallos, las hojas, las partes que le dan rigidez a las plantas, es donde se encuentra la celulosa.
Bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo en cualquier momentito. Yo espero alcanzarles, déjenme tomar una impresión de pantalla para tener su lista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí no, profe.